En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. España gasta más en armas que nunca a pesar de los desplantes del gobierno a las exigencias de Trump. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. España aumentó un 50% su gasto militar el año pasado y superó el 2% del PIB por primera vez desde 1994, al menos según los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI. España, hay que recordarlo, ha sido durante la mayor parte de los últimos años el país de la OTAN que más resistencia verbal ha opuesto a aumentar su gasto militar, el que más retórica política ha desplegado sobre la necesidad de priorizar el gasto social sobre el gasto en armas. Al mismo tiempo, y según comprobamos ahora, es el país de la Alianza Atlántica que más ha incrementado su inversión en defensa en el último año, solo por detrás de Bélgica. En 10 años hemos multiplicado ese gasto en un 122% y los números del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz no admiten interpretaciones alternativas. Han sido 34.265 millones de euros invertidos en defensa durante 2025, más del 2% del PIB por primera vez en 3 décadas. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Una cosa es el discurso, el relato y otra los hechos. La narrativa de que España no iba a dejarse dictar su política de defensa por imperativos ajenos a los intereses nacionales, ese arsenal retórico, ha convivido con un incremento sostenido, acelerado, contenido, pero a la vez mantenido del presupuesto en defensa durante los últimos años y en este último desatado. La pregunta que eso plantea es relevante. ¿Estaba el gobierno diciendo una cosa y haciendo otra? ¿Estaba utilizando la retórica de resistencia para gestionar políticamente hacia adentro un proceso que consideraba necesario hacia afuera? Pues la respuesta probablemente sea una combinación de ambas cosas. Esa combinación nos dice, nos revela sobre la madurez estratégica del gobierno, pero también sobre sus contradicciones. No lo ha aumentado tan solo porque Trump le haya presionado, que también lo ha aumentado porque el mundo ha cambiado de manera que no se puede ignorar la dimensión de seguridad sin pagar un precio político y estratégico insostenible. Es evidente que también ha pesado la actitud de la administración Trump, que ha cuestionado reiteradamente y abiertamente el compromiso que tienen ellos, los estadounidenses, con la defensa colectiva europea y que ha amenazado con consecuencias para los aliados que no cumplan con un compromiso financiero, recordemos, que no se ha inventado el actual presidente de Estados Unidos, que viene consolidado desde una cumbre en 2014 en Gales, donde la propia España asumió ese compromiso. Por otro lado, también sabemos que se han combinado las tensiones lanzadas desde Washington, apretando para que eso se cumpla, con las tensiones diplomáticas, bilaterales, no solo de contexto, ¿no? Y eso ha generado un resultado curioso. Cuanto más ruidoso ha sido el desencuentro verbal con Washington, más dinero ha ido fluyendo hacia el presupuesto en defensa. Se ha mantenido una cara en lo político y otra cara en lo militar. El desencuentro específico entre España y Estados Unidos es obvio que preocupa sobre todo, no tanto por las consecuencias en materia OTAN, que ya veremos después, no anticipan nada grave, como por la naturaleza real de las alianzas en el mundo contemporáneo. Y es que, en cuanto a la Alianza Atlántica, Trump ha amenazado con echar a España de la OTAN. La propia alianza ha insistido, ha aclarado explícitamente, no existe ningún mecanismo ni para expulsar ni para suspender a un Estado miembro. El caso es que las amenazas de Trump a los países que no cumplen con lo que quiere en gasto, con lo suscrito por otra parte en gasto, tienen un techo jurídico concreto. Puede presionar, puede retirar tropas, puede renegociar o presionar hacia ello acuerdos bilaterales e incluso reducir compromisos operativos, pero no puede echar a nadie. La cuestión es que un país que suena demasiado en cuanto a ser el alumno díscolo, el que se porta mal, el que suspende los compromisos, pues aunque formalmente siga siendo miembro de pleno derecho, pues quizá sea visto de una manera negativa por el resto de socios que sí cumplen, y eso te puede terminar excluyendo al menos de los círculos de decisión.
Por otro lado, es positivo también para un país como España cumplir con ese 2% al que se había comprometido hace más de una década, porque elimina un argumento concreto, fehaciente de Washington para presionar a España. Ya no puede decir la Casa Blanca que España no cumple con sus compromisos financieros. Eso sí, la Comisión de Defensa del Congreso, si miramos hacia adentro cómo se gestiona ese gasto, lleva tiempo denunciando que el Ejecutivo toma decisiones de gasto militar, como las que hemos visto, incrementarlo un 50% durante el pasado año, que son de enorme magnitud, y lo hace sin llevarlo al Parlamento, sin explicar criterios, sin someter los contratos al escrutinio democrático que merecen. Entrevistábamos hace poco en Pulso Geopolítico a su presidente, a Francisco Conde, y nos lo confirmaba punto por punto. La Comisión de Defensa está ahora mismo vaciada de contenido porque el Gobierno decide no someter a su escrutinio, que es para lo que está, todo el gasto que se está articulando en materia de defensa. Ese déficit de transparencia y de debate es una cuestión de legitimidad democrática, de seguridad nacional, de industria, de alianzas, de lo que se destina a una parte tan importante como 34.000 millones de euros de los presupuestos públicos de este país a defensa. Pero hay que recordar también que España no está sola, que Europa en conjunto ha aumentado su gasto en defensa un 14% en 2025, que alcanza los 804.000 millones de euros, que son cifras verdaderamente ya relevantes, y por eso el incremento del gasto español no es ni una anomalía ni una contradicción, es la expresión de una tendencia estructural que supera con mucho las circunstancias ideológicas de cualquier gobierno de turno. España tiene que poder tener una voz propia en los debates sobre arquitectura de seguridad continental, y si no cumple con sus compromisos de gasto, no lo va a tener. La resistencia verbal solo consigue enfadar a un aliado tan importante como Washington y no produce beneficios estratégicos concretos. La cesión material, el pago, sin un relato propio, sin una estrategia articulada, pues hace que cumplas con tus compromisos, pero no te da capital político, no te da capacidad de influencia adicional. Al final, el resultado es un país que gasta más en defensa que nunca, que cumple con sus compromisos, pero que al mismo tiempo es percibido por sus aliados como un socio poco fiable y por sus ciudadanos como un gobierno que dice una cosa y hace otra. Habría que pararse a ver si eso es lo que queremos, porque en cualquier caso, lo dice el Instituto de la Paz, de Estudio para la Paz, en cifras neutrales, en cifras que abarcan y que afectan a todo el mundo, España está cumpliendo. ¿Por qué no sacamos rédito de ello? Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Si te piden dinero o datos con prisa, algo no cuadra. Antes de hacer clic o pagar, confirma por un canal oficial quién está detrás. Consulta siempre webs o apps de confianza. Así de fácil. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. En el aire, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Conversaciones que quedaron frustradas este fin de semana, aunque el ministro de Exteriores iraní asegura que ha avanzado en los contactos con los mediadores pakistaníes sobre las condiciones específicas para volver a negociar con los estadounidenses. Araki, por cierto, se encuentra ya en Rusia, donde se reúne con Vladimir Putin. Israel mantiene sus ataques contra el sur del Líbano. Ataques que no cesan pese al alto el fuego en vigor. El discurso del gobierno israelí contra Hezbollah se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi 2 meses de guerra. Estados Unidos promete un renacimiento de la energía nuclear. Promesa de la administración Trump para reforzar el suministro eléctrico y que está en línea con informes que advierten de una creciente demanda impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial y la disrupción energética derivada de la guerra en Irán. El autor del ataque contra Trump comparece hoy ante el Tribunal Federal de Washington. Mientras continúa la investigación de sus motivos y de la propia actuación de los servicios secretos. Atentado frustrado contra Trump que coincide con el inicio de la visita de Estado a Estados Unidos del rey Carlos III y de la reina Camila con motivo de los 250 años de independencia. Hoy serán recibidos por el presidente y la primera dama estadounidenses. Aumenta casi un 3% el gasto militar a nivel mundial. Lo hace en un año marcado por la subida de la inversión en Europa y Asia Oceanía y a pesar de la caída en Estados Unidos, según el informe elaborado por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. España, por cierto, aumentó un 50% su gasto militar el pasado año hasta los 40.200 millones de dólares. Profundizamos en todas estas informaciones ya, Blanca. La semana comienza marcada por el intento de magnicidio contra Donald Trump, el tercer atentado al que se enfrenta el líder republicano en solo 2 años. En esta ocasión su vida no ha llegado a estar en el mismo peligro que las 2 veces anteriores, ya que el agresor, el profesor de 31 años, Cole Allen, nunca le llegó a tener a tiro. Pablo Llanone. Era una cena de corresponsales como cualquier otra cuando de repente se escucharon unos estruendos y la mesa del presidente se agitó por completo. Melania Trump desaparece debajo del mantel, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también se agacha, el vicepresidente J.D. Vance evacuado, el primero de todos. Trump se resiste durante unos instantes a ser escoltado. Al salir rodeado de sus guardaespaldas se tropieza. Momentos después se hace el silencio y solo se escucha el sonido de las vajillas. Mientras todo el mundo mira hacia la mesa presidencial, barrida de una vez. ¿Qué está pasando? Allí, en el mar de corresponsales, los periodistas graban cada detalle, atemorizados y confusos. Lo primero que noté fue la avalancha de camareros y gente corriendo por el pasillo central hacia el escenario donde estaba sentado el presidente Trump. De repente nos gritaron que nos metiéramos debajo de las mesas y todos lo hicieron. Secretarios del gabinete, embajadores, periodistas y demás invitados se agacharon inmediatamente debajo de sus mesas. Altos cargos como el secretario de Estado Marco Rubio, el director del FBI Kash Patel y el secretario de Defensa Pete Hegseth están entre la multitud escondidos a gatas. Momentos después son escoltados atendiendo la prioridad del paquete de protección, el protocolo que prioriza la extracción del presidente, la primera dama y el vicepresidente. Según el exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos, Mike Matranga, la actuación de las fuerzas de seguridad fue un éxito.
Señala, no obstante, que se deberían mejorar algunas cosas, como no informar de los movimientos del presidente semanas previas. Por lo demás, asegura que la operación funcionó muy bien, gracias a que el servicio secreto conocía a la perfección de antemano el hotel en el que se alojaba la cena. En contraste, el individuo que trató de perpetrar el atentado, Koulale, escribió momentos antes de su frustrado intento de magnicidio que la seguridad del servicio secreto le parecía irrisoria. No había ni cámaras de seguridad en cada esquina, ni micrófonos ocultos, ni agentes armados cada 3 metros, ni detectores de metales por todos lados que pudieran percibir su escopeta y cuchillos. Quizá fue esta confianza desmedida la que le acabó delatando. Allen, informático graduado del prestigioso Instituto Tecnológico de California, diseñador de videojuegos amateur y profesor, trató de atravesar a la carrera el detector de metales del evento. Cubrió una distancia de unos 20 metros. Hubo un intercambio de disparos hasta que fue reducido. De 31 años, sin antecedentes, donante del Partido Demócrata, Allen se refiere a sí mismo como el asesino federal amistoso, una suerte de justiciero que vio, según dice, una oportunidad real para acabar con la cúpula MAGA y concretamente con Trump, a quien señaló por ser un pedófilo, un violador y un traidor. Todo esto lo dijo en un manifiesto dirigido a su familia que llegó a manos del presidente estadounidense media hora después del altercado. Tenía mucho odio en su corazón desde hace bastante tiempo y simplemente era algo religioso. Era fuertemente anticristiano y no sé si lo has entendido. Acaba de publicar el manifiesto. Un manifiesto, ¿puedes creerlo? Y él tiene grandes problemas con el resto de su vida. Su familia lo sabía. Y el tipo, que es un tipo enfermo, cuando lee su manifiesto odia a los cristianos. Eso seguro, odia a los cristianos. Nadie conocía a Allen en su vecindario. Era un chico callado, reservado, pero ahora está en boca de todo el mundo, incluso del presidente estadounidense. Trump enfatiza que odiaba a los cristianos, pese a que, según el manifiesto, el objeto de su odio eran el presidente estadounidense y sus altos cargos. Ahora está detenido y acusado de agresión a un oficial federal con un arma peligrosa, uso de un arma de fuego durante un crimen de violencia y disparo de arma de fuego en un intento de matar a un oficial federal. Pero por encima de esto se le recordará por su intento frustrado de magnicidio. Ser presidente de los Estados Unidos no solo significa ocupar la silla más poderosa del planeta, también significa convertirse desde el primer día en el cargo, en el objetivo más vigilado y más amenazado de la historia moderna. Desde 1835, cuando un pintor desempleado llamado Richard Lawrence apuntó 2 pistolas contra Andrew Jackson frente al Capitolio y las 2 fallaron, Estados Unidos ha vivido una larga y perturbadora historia de intentos de magnicidio. Una historia que mezcla fanatismo político, desequilibrio mental, odio ideológico y, en 4 ocasiones trágicas, sangre derramada. Rubén Gil. 4 presidentes estadounidenses nunca volvieron a casa. Abraham Lincoln fue el primero en caer. Era el Viernes Santo de 1865 cuando John Wilkes Booth le disparó en la nuca en el Teatro Ford de Washington. Lo que muchos no saben es que 9 meses antes, otra bala había atravesado su sombrero característico mientras cabalgaba de noche hacia su residencia de verano. Lincoln sobrevivió esa vez, la segunda no. 16 años después, en 1881, le tocó a James Garfield, un aspirante a cargo público que no obtuvo el puesto que quería, le disparó en una estación de tren de Washington. Garfield no murió de inmediato, aguantó meses, pero finalmente sucumbió a las infecciones y a la torpeza de sus propios médicos. En 1901, William McKinley recibió 2 disparos en el estómago durante una feria en Buffalo, en Nueva York. La nación entera rezó por su recuperación. 8 días después, murió. Y luego llegó el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, John Fitzgerald Kennedy, una fecha que partió la historia del siglo XX en 2. Los disparos en Dealey Plaza se escucharon alrededor del mundo y todavía resuenan. Los que se salvaron de milagro. Ronald Reagan en 1981 recibió una bala que le rozó el corazón. Llegó al hospital casi sin pulso, sobrevivió y bromeó con los médicos antes de entrar al quirófano. Gerald Ford tuvo que esquivar 2 intentos en el mismo mes de septiembre de 1975, ambos perpetrados por mujeres.
Theodore Roosevelt, ya como expresidente, recibió un balazo en el pecho durante un discurso en Milwaukee en 1912 y siguió hablando durante 90 minutos antes de ir al hospital. Y más recientemente, en julio de 2024, Donald Trump estaba en un mitin en Bethlehem, en Pensilvania, cuando una bala le rozó la oreja. La imagen de Trump con sangre en el rostro, el puño en alto, se convirtió en una de las fotografías más impactantes de los últimos tiempos. El balance final: en casi 2 siglos de historia, al menos una treintena de intentos formales contra la vida de presidentes o expresidentes han sido documentados. 4 terminaron en asesinato, varios más en heridas y muchos otros fueron frustrados por pistolas que fallaron, granadas mal envueltas o agentes del servicio secreto que actuaron a tiempo. La Casa Blanca sigue siendo la residencia más protegida del mundo, pero la historia demuestra una y otra vez que ninguna protección es perfecta y que el hombre más poderoso del mundo también es a veces el más vulnerable. Y volvemos ya a la actualidad internacional del día. El primer ministro británico Keir Starmer presidirá mañana una reunión del Comité de Emergencia para discutir el impacto de la guerra en Irán. Reunión en la que participarán funcionarios del Banco de Inglaterra en la semana en la que la institución monetaria junto al Banco Central Europeo y la FED decidirán sobre política monetaria. Sergio López Duralde es responsable de desarrollo de negocio de Grupama Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Que los bancos centrales van a intentar aguantar este primer embiste de la inflación y veremos a ver en la última parte del año si la inflación se mantiene de manera persistente, si pueden aguantar ese embiste, ¿no? Vimos el movimiento tan fuerte del Euribor las primeras semanas de la guerra, tampoco se ha recuperado totalmente y por ello en este primer momento, de hecho Lagarde lo decía el otro día, ¿no? Esa intención de continuar, de no hacer cambios en este momento, pero eso es hoy, ¿no? Y Bruselas considera que es demasiado pronto para levantar las sanciones contra Irán. Así lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Cree que primero hay que ver si Irán cambia su comportamiento hacia su propia población. We think the dropping of sanctions would be too early. Creemos, dice von der Leyen, que el levantamiento de las sanciones sería prematuro, ya que existe una razón para su imposición: el trato que dispensa Irán a parte de su población. Tan solo en lo que va de año el régimen ha asesinado a 17.000 jóvenes. La represión de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres y otros muchos problemas en Irán, fueron los motivos que desencadenaron las sanciones. Para que se levanten las sanciones, primero, dice von der Leyen, tenemos que ver un cambio fundamental en Irán, y por eso creo que es demasiado pronto para levantarlas. Y todo cuando se ha conocido que Teherán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra. Gemma González. Irán mueve ficha. Según ha adelantado Axios y luego han confirmado agencias como Reuters, Teherán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Hormuz y frenar la escalada militar. La oferta tiene un mensaje claro y muy calculado. Irán propone un acuerdo por fases. Primero, alto el fuego y reapertura del estrecho acompañado de un alivio del bloqueo naval. Después, en una segunda fase, negociar el programa nuclear, es decir, desbloquear el petróleo ahora y dejarlo más difícil para más adelante. La propuesta, además, no llega directamente a Washington. Se ha transmitido a través de mediadores regionales, entre ellos Pakistán, en un intento de abrir una vía diplomática mientras la tensión sigue alta en la zona. En la práctica, Teherán intenta ganar tiempo y reducir presión sin ceder de momento en el frente nuclear. Pero ahí está el obstáculo. Estados Unidos lleva semanas insistiendo en que cualquier acuerdo debe incluir límites claros al programa atómico iraní. Aceptar este esquema supondría, en la práctica, separar la crisis energética de la cuestión nuclear y perder parte de su capacidad de presión. Así que sobre la mesa una oferta que podría aliviar de inmediato los mercados y rebajar la tensión, pero que deja sin resolver el núcleo del conflicto. La negociación, por tanto, se abre, pero el acuerdo sigue lejos. El ministro de Exteriores de Taiwán llegó este fin de semana al país africano Eswatini después de que el presidente de la isla, William Lai, no pudiera hacerlo por la presunta presión ejercida por Pekín a Madagascar
Seychelles y Mauricio, que retiraron sus permisos de sobrevuelo a la jefatura de Estado taiwanesa. Taipei ha acusado a China de haber aprovechado su relación con estos países para presionarlos diplomáticamente y aislar a la isla cuya soberanía exige. Pese a que no hay pruebas contundentes de esto, las acusaciones de Taiwán han sido, según medios de la isla del Pacífico, refrendadas por un portavoz de la Unión Europea, así como funcionarios de Estados Unidos y altos cargos de socios como San Cristóbal y Nieves. Ante la reacción de parte de la comunidad internacional nos preguntamos, ¿estamos ante una nueva forma de presión geopolítica del gigante asiático? ¿En qué consistiría exactamente? Pues bien, Pekín ha negado haber ejercido presión económica para bloquear el viaje de Lai, pero al mismo tiempo ha afirmado tener un gran aprecio por las acciones de los tres países, a los que ha elogiado por apoyar el principio de una sola China, en consonancia, ha dicho Pekín, con las normas básicas de las relaciones internacionales. Por su lado, Seychelles, Mauricio y Madagascar también han asegurado que no ha existido ninguna presión y que han tomado esta decisión porque no reconocen a Taiwán. Sin embargo, sorprende lo repentino de la decisión a solo unas horas de que William Lai fuese a viajar al país africano. Y además, hay bastantes indicios que podrían hacernos sospechar de que las acusaciones de Taiwán son ciertas. Al menos están bien fundadas. Y es que en el año 2024, 53 países africanos adoptaron la Declaración de Pekín del Foro para la Cooperación entre China y África. Escuchamos a Xi Jinping. La construcción conjunta del sueño de la modernización por parte de China y África impulsará sin duda un auge de la modernización en el sur global y escribirá un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Debemos trabajar juntos para promover una modernización justa y equitativa. China está dispuesta a fortalecer el intercambio de experiencias en materia de gobernanza con los países africanos, apoyar a cada país en la exploración de vías de modernización adecuadas a sus condiciones nacionales y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los países. En el plano comercial, China anunció un arancel cero desde el 1 de mayo de 2026 para las importaciones de esos 53 países, entre los que no estaría incluido Eswatini. En el plano financiero, aunque el crédito nuevo chino a África se ha reducido, el gigante asiático es el mayor acreedor del mundo y el continente sigue muy expuesto al legado de la financiación prestada. África pasó de un flujo neto positivo de 30.000 millones de dólares en el periodo de 2015 a 2019 a una salida neta de 22.000 millones en el periodo de 2020 a 2024. Lo que refleja el peso del servicio de deuda y de los compromisos previos. Hasta aquí podemos ver que China cuenta ya con palancas reales de influencia, pero es que además en la declaración del FOCAC se incluían cláusulas sobre seguridad y colaboración en asuntos centrales y de preocupación para el gigante asiático y China. Asimismo, se expresó que África reafirma el principio de una sola China. De este modo, parece que los objetivos económicos de África y los intereses geopolíticos de Pekín se ligaron de nacimiento y Madagascar, Mauricio y Seychelles están siendo consecuentes con ello. El caso se deja ver sobre todo en Seychelles. El archipiélago de 115 islas en el Océano Índico anunció en marzo una subvención china de 100 millones de yuanes. Definió a China como uno de sus socios de desarrollo más valorados, reafirmó su adhesión a la política de una sola China y vinculó la profundización de la relación al nuevo esquema de arancel cero. A toda esta factualidad, que alimenta la sospecha de que las acusaciones tienen una base sólida, se le debe añadir la política de aislamiento que durante años Pekín ha impuesto al resto del mundo aprovechando su poder económico. Ha tratado de asegurar que la lógica internacional sea binaria respecto a las dos Chinas. O me reconoces a mí o reconoces a Taiwán. Esta estrategia se hizo clara en el año 1971, cuando Beijing ocupó el asiento chino en las Naciones Unidas e impuso su veredicto, que dice así: un Estado no puede tener relaciones oficiales plenas con Pekín y Taipei al mismo tiempo. Ante esta declaración, la mayoría de países optaron por reconocer a la República Popular China. En África, concretamente, Pekín fue ganando uno a uno los reconocimientos hasta dejar a Eswatini como último aliado formal de Taiwán, sobre todo desde el cambio de postura de Burkina Faso en 2018. Y en el resto del mundo, solo 12 estados reconocieron a la isla del Pacífico, los mismos 12 que, según Taipei, son verdaderos aliados. Entre ellos están el Vaticano, las Islas Marshall, Palau, Tuvalu y Guatemala. Ni Estados Unidos ni ningún país de Europa están en la lista, pese a que sus industrias tecnológicas dependen de la industria de semiconductores de la isla. No hay embajadas ni reconocimiento estatal, pero sí oficinas económicas, culturales y comerciales. La Unión Europea lo dice de forma muy explícita. Mantiene su política de una sola China y reconoce al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legal del gigante asiático, pero mantiene relaciones no oficiales con Taiwán. Muy similar esto, por cierto, al caso de Estados Unidos. De esta manera, ceden ante el gigante asiático y tratan a la isla como un ente soberano. Claro está que, dado que China no cuenta con las mismas palancas de coerción que con países africanos, William Lai podría viajar a Europa, pero no como visita de Estado.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Nos vamos hasta África, en concreto hasta Nigeria y la República Democrática del Congo, que se han convertido en escenarios complejos donde convergen yihadismo, disputas por recursos, estados frágiles y fracturas comunitarias. Y todo esto además está teniendo un impacto particularmente grave sobre las comunidades cristianas. Cifras, instrumentalización política del fenómeno, un panorama complejo que exige rigor y análisis. Estamos ante violencia indiscriminada en contextos de colapso de esa seguridad, patrones de persecución selectiva. Se lo preguntamos ya a Eduardo Zamora, CEO de I4S Consulting. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez. Cuando observamos lo que ocurre en Nigeria y en Congo, te pido que te pronuncies, ¿es un fenómeno homogéneo de persecución religiosa o son dinámicas distintas que lo que comparten es un resultado violento sobre una comunidad concreta? Bueno, son contextos diferentes, eso está claro, porque evidentemente Nigeria no es la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es un país eminentemente cristiano, con sus problemas en las regiones del norte de Kivu y en el este con las ADF. Pero sí que es cierto que hay ciertas similitudes. ¿Por qué? Porque en las comunidades cristianas en África, en particular, podemos hablar también de Burkina Faso, de Mali, evidentemente de Nigeria, como hemos hablado, pero también de Níger. Básicamente es una violencia que está dirigida específicamente contra los cristianos. Y eso sí es cierto. Hay quien llega a hablar de cuasi genocidio o búsqueda como de un genocidio de cristianos, ¿no? Ya sé que es muy complejo determinar por tribunales internacionales cuándo es genocidio, pero otros análisis se quedan con la complejidad multifactorial de lo que está pasando. Al menos en el caso que estabas mencionando, donde sí que era una violencia específica, concreta, podría llegar a tal, a quererse terminar con la presencia de cristianos en el territorio. Yo creo que sí. Yo creo que la finalidad es esa, exactamente, de crear un tipo de población homogénea, de manera a no tener que justamente manejar diferentes tipos de culturas o de religiones. Y eso ya podemos decir lo que queramos, pero yo creo que es evidente y lleva demostrándose durante muchísimos años ya, porque son muchísimos años ya que esto ocurre. No sé si podemos hablar de genocidio o no, tampoco soy yo el que va a decir si es un genocidio o no, lo que no hay. Lo
Lo que sí podemos decir es que es una violencia que está verdaderamente dirigida a la mayoría de las veces sobre los cristianos. En la tasa de asesinatos o de muertos violentamente, de manera violenta, por ejemplo, en Nigeria, no tenemos más que mirar los resultados, ¿eh? O sea, yo no digo tampoco que la comunidad musulmana esté fuera de lo que es la proyección de la violencia de los grupos armados, pero lo que sí que tenemos muy claro, yo por lo menos, es que la mayoría del tiempo son la violencia está dirigida contra las comunidades cristianas. No tenemos más que ver qué es lo que está pasando también en Sudán ahora, y como ya te he comentado, lo que está pasando en Mali, lo que está pasando en Burkina Faso. Así que yo pienso que vamos hacia, justamente, si no es un genocidio, algo que se parece mucho. Uh-huh. Desde I4S estáis desarrollando proyectos también orientados a dotar de mayor seguridad a comunidades en la zona. Explícanos, háblanos un poco cómo se puede articular esa realidad que viene a compensar, a subsanar una carencia que es la que tendría que dotarse, ¿no? Los estados tendrían que proteger a sus ciudadanos, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? Sí. A ver, nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre una ONG en la que nos vamos a ocupar sobre todo de darles una cultura de la seguridad, de enseñarles cuál puede ser la defensa y cuál puede ser la prevención ante los ataques armados. Evidentemente también apoyándoles de una manera logística. Ya sabéis que últimamente, además, incluso en Sudán se han producido ya ataques con drones a iglesias y a comunidades cristianas, a poblados cristianos. Cómo en un momento dado nos podemos proteger contra los pequeños drones y cómo se puede hacer un plan de evacuación y en un momento dado, pues con un poquito más de tiempo y sabiendo que en colaboración con los estados en África podemos hacer algo un poco más consecuente, quizás crear un servicio de QRF en un momento dado para intervenir en ciertas regiones de África. Has mencionado Mali en alguna de tus respuestas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando en Mali con esa muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, y con todas las ofensivas de los grupos? Hay rebeldes, hay yihadistas. ¿Qué está sucediendo, Eduardo? A ver, básicamente el gobierno de Mali se ha convertido en un gobierno que es bastante impermeable a nivel de información, ¿no? Entonces, los grupos yihadistas llevan, evidentemente, en alianza con el movimiento de liberación de Azawad, llevan ya una buena temporada haciéndose con el control del norte de Mali, ¿no? El problema es que hemos llegado a un momento en el que tenemos a Ghali, que es actualmente la persona que pues el líder de Jin, que es Al-Qaeda, y de otro lado tenemos al Sherif, y actualmente hay una guerra interna para saber quién va a ser el próximo líder de esta coalición, ¿no? A saber que la situación es bastante complicada. ¿Por qué? Porque el atentado contra el ministro de Defensa el sábado se produjo en un contexto bastante complicado. Pero hay que saber que la base de Kati, donde el gobierno de Mali tiene la residencia, porque no la tiene en Bamako, la tiene fuera de Bamako, era un objetivo bastante complicado, ¿no? Dado las medidas de seguridad que implantadas por el gobierno y por las Fuerzas Armadas de Mali, era bastante complicado. Ya se produjo un ataque a la base de Kati hace 2 años y se ha vuelto a repetir, con la mala suerte de que ahora ha sido la víctima
habido muchísimas más víctimas, yo creo que han sido 30 o algo así, y el que en esta ocasión está muerto es el propio ministro de la Defensa y su primera mujer, su segunda, creo, no estoy muy seguro, una de las dos, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener mucho cuidado porque esto empieza a parecerse muchísimo a la situación en 2012 cuando Francia tuvo que intervenir para evitar que los yihadistas llegaran hasta Bamako. Acordémonos de la operación Serval, ¿eh? Sí. Que ha traído muchas consecuencias geopolíticas en la zona, con desencuentro de esos países, excolonias, en todo ello. De hecho, Eduardo, te pregunto, ¿qué impacto puede tener toda esta violencia, Malí, pero también Nigeria, Congo, sobre la estabilidad regional en África Occidental y Central? ¿Hay riesgo de contagio, de expansión? Pues mira, ya tenemos Burkina Faso, que está justo al lado, donde el gobierno hace muchísimo tiempo ya que no controla el norte del país. Así que el efecto contagio ya lo tenemos, pero es que llega hasta Níger también. Con lo cual tenemos tenemos un foco de inestabilidad bastante importante. Hay que decir que a nosotros en el inmediato o mañana no nos va a afectar, pero sí nos va a afectar a largo plazo con todo lo que va a ser inmigración masiva. Quiero decir que si los yihadistas llegan a tomar a Bamako o llegan a tomar a Ouagadougou, nos vamos a encontrar con un flujo de inmigración muchísimo más importante, porque claro, van a querer ir en principio van a pasar la frontera, se van a ir a Mauritania o se van a ir a Guinea-Conakry, pero en ningún caso se van a quedar allí. Van a intentar venir a Europa, que para ellos es la solución la más lógica. No sé, Eduardo, si Unión Africana, Unión Europea, Naciones Unidas pueden hacer algo en concreto sobre la protección de minorías religiosas, que era el asunto original del que estábamos hablando, sin alimentar, porque África yo creo que es muy sensible a las narrativas, ¿no? La injerencia, la instrumentalización política, sin que parezca que estás otra vez con una postura neocolonial. No, nosotros no queremos en absoluto que esto se vuelva una affaire d'État, como dicen los franceses, ¿no? Nosotros entendemos que esto tenemos que hacerlo desde una perspectiva privada, con una financiación privada, y no queremos en absoluto encontrarnos en un momento dado con injerencias externas que no tendrían ningún sentido en realidad. No, hemos abordado esto en la óptica de hacer algo que nosotros sabemos hacer, porque llevar comida, llevar arroz o perforar pozos, hay mucha más gente que sabe hacer eso. Nosotros queremos abordar la óptica de manera a reducir, o por lo menos, la cantidad de cristianos asesinados. No hay ninguna intención política detrás, y no nos gustaría que esto se manipule políticamente. ¿Qué expectativas realistas, en tu opinión, presenta esta situación? ¿Es posible reducir los ataques contra comunidades cristianas o es un problema estructural que exige algo más? No, evidentemente nosotros podemos aportar un grano de arena, que no va a ser una playa, va a ser un grano de arena, y espero que sea importante y que ayude a reducir, pero también queremos actuar hacia los estamentos públicos en los países donde esto ocurre, de manera a que también pongan un poco los medios para reducir el número de víctimas anuales y en la comunidad cristiana. Es un trabajo que no va a ser de 2 días, nos va a llevar bastante tiempo. Sabemos que vamos a chocar muchas veces con las autoridades locales, porque sí que muchas veces no hay una intención clara de proteger ciertos tipos de comunidades, pero hay países, sí que es cierto, hay países donde, como por ejemplo en el Congo, están abiertos justamente a este tipo de ayudas. ¿Por qué no?
Esperemos que cambie también, que haya más cobertura sobre ese fenómeno aquí. Esto es parte nuestra, responsabilidad nuestra desde Occidente, que se sepa y que esté claro, por un lado, la actividad que desarrolláis compañías como I4S, pero también la realidad que sufren esos cristianos que están siendo atacados como colectivo y como comunidad. A ti, Eduardo, solo podemos agradecerte tu presencia. Eduardo Zamora, CEO de I4S Consulting, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Si puedo decir solamente una cosa, claro. A mí me gustaría, por ejemplo, que la Iglesia Católica en un momento dado se involucre un poquito más en este tipo de temas, que intente facilitar un poco el trabajo de organizaciones de ONGs como nosotros queremos crear, porque creo que los cristianos en África se lo merecen y que actualmente es una comunidad que está desprotegida, completamente desprotegida de todos las amenazas que ahora mismo tienen sobre la cabeza como una espada de Damocles. Queda dicho, Eduardo, gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta pronto. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Miramos ahora hacia América, en concreto hacia la tensa relación que mantienen Colombia y Ecuador. Aranceles recíprocos, falta de cooperación en la seguridad fronteriza, escalada diplomática que golpea de lleno la economía de millones de personas que viven a ambos lados de sus fronteras. ¿Cuándo empieza realmente este conflicto? ¿Hay solo un detonante o hay causas estructurales antiguas soterradas? ¿Qué intereses estratégicos se están jugando ahora mismo entre Colombia y Ecuador? ¿Quién sale ganando de esta escalada o no sale nadie ganando? Se lo preguntamos a Armando Álvarez García Jr., profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Armando, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Muchas gracias. Vamos a poner contexto, si me permites. Ecuador y Colombia, muy poco tiempo, han pasado de tener una relación de socios y de vecinos a contendientes de una guerra arancelaria, lo he dicho, amenazas militares de por medio. ¿Esto es nuevo o es una rivalidad histórica que continúa aquí? La crisis no es nueva, ¿no? Reabre tensiones antiguas, ¿no? Aunque ahora sobre una frontera ya definida y sin disputa territorial. La realidad es que la relación alterna cooperación económica y desconfianza, ¿no? Por seguridad y narcotráfico. Y hoy Noboa y Petro explotan ese pasado para reforzar sus discursos de soberanía. De hecho, la excusa oficial que da Ecuador es la seguridad fronteriza. Te pregunto opinión. ¿Es real el motivo? ¿Hay intereses domésticos, no sé, electorales o a uno y otro lado de la frontera? ¿Cómo lo ves, Armando? La base es real. La frontera es corredor de disidencias de grupos armados, de carteles ligados a cocaína y minería ilegal, con impacto directo en la seguridad de ambos países. Y sobre ese problema, Noboa usa la crisis como bandera de mano dura, ¿no? Y Petro endurece su postura en año electoral, ¿no? Mezclando hechos de seguridad con cálculo político en los dos lados. Sabemos, hablando de las cuestiones enquistadas o del pasado, que hay mucho detrás, ¿no? Yo te pregunto en concreto, ¿esto se puede conectar de alguna manera con la Guerra del Cauca o con el bombardeo a Raúl Reyes en su momento, hace ya más de una década larga, que generó polémica?
Sim, a conexão é sobretudo de memória e desconfiança. Né? A guerra del Cauca, a Operação Fênix, deixaram a imagem de soberania frágil, de decisões unilaterais, de modo que, aunque hoje não se discutam fronteiras, essas alusões reabrem heridas e encarecem qualquer concessão. ¿Qué papel crees que juegan en todo esto esos grupos armados que lo mencionabas, controlan de facto partes de la frontera? Porque Quito habla de militarización, no sé si es excesivo como solución o te parece razonable. Os grupos armados e o crime organizado são o núcleo do problema, porque usam a fronteira como corredor para drogas, ouro ilegal, contrabando, aproveitando uma presença estatal desigual. Né? E a guerra de Quito é fundada, pero Noboa, né, também la usa para justificar mais militarização e um enfoque de conflito armado interno. Además, hemos visto consecuencias claramente de relaciones bilaterales, ¿no? Guerra arancelaria, suspensión de venta de energía eléctrica a Ecuador, 900% de arancel al petróleo colombiano. De un primer vistazo, Armando, ¿quién gana, quién pierde en todo esto, al menos económicamente? ¿Cómo lo ves? À primeira vista, não há ganadores. Né? Equador sofre a suspensão da energia colombiana e o encarecimento de insumos, mientras Colômbia assume maiores custos para mover seu crudo e perde um mercado vecino. Né? O comércio formal se hunde e o espaço lo ocupam contrabando e redes ilegais. Petro amenazaba con salir de la CAN y mirar a Mercosur. ¿Es creíble? ¿Estamos viendo el final del Pacto Andino? A ameaça é creível como gesto político e como aviso a Equador e à própria comunidade andina, pero a ser efetiva implicaria um processo largo e custoso, né, com perda de acesso preferencial a mercados andinos. Mas que um fim imediato do Pacto Andino, o que esta crise põe de manifesto é a fragilidade política del bloque para gestionar conflitos entre sus socios sin derivar en guerras comerciales. De hecho, claro, la mediación ha sido poco exitosa por parte de la comunidad andina y ante eso llega la gran potencia de la región, Brasil, y se ofrece a ser mediadora. En tu opinión, ¿quién debe mediar? ¿Por qué? Brasil é um mediador lógico por seu peso regional, né, por sua menor implicação direta e porque já oferecido formalmente sua ajuda, pero a complexidade do conflito desborda, em minha opinião, a um solo sector. O mais eficaz seria uma mediação combinada. Brasil em la parte política, a Organização dos Estados Americanos, OEA, ou as Nações Unidas, como respaldo jurídico e a comunidade andina como suporte técnico em comércio e energia, sempre que Noboa e Petro assumam que seguir tensando, pois sale mais caro que pactar. Claro. Y al final aquí pasa lo de siempre, lo de todos los conflictos, que el que paga en realidad al final es el ciudadano. Muchas personas intentan salir adelante, seguir haciéndolo, cruzando la frontera de manera irregular, poblaciones vulnerables en toda la zona. ¿Cómo están viviendo toda esta situación? As comunidades fronteiriças, migrantes, indígenas e população pobre dependem do comércio diário, né, e de serviços compartidos, de modo que são as primeiras em sentir os cierres, os controles e a caída do intercâmbio legal. Isso se traduz em mais pobreza, mais desplaçamentos, mais exposição à violência, à trata, ao recrutamento forçado, mientras a falta de coordenação entre Bogotá e Quito limita respostas humanitarias y agranda las brechas territoriales. Leía, no sé si es correcto, pero que todo esto está acelerando fenómenos nocivos como la minería ilegal, la deforestación descontrolada de la Amazonía. No sé si es así y si lo es, si esto es un daño colateral que se asume como, bueno, tiene que pasar para que se sustancie este conflicto.
La ruptura de la cooperación en seguridad y medio ambiente facilita la expansión de la minería ilegal, la deforestación, la contaminación de ríos en zonas amazónicas compartidas, justo cuando haría falta más coordinación. Ningún gobierno lo admite así, pero en la guerra arancelaria hace que el deterioro ecológico se trate de facto como un daño colateral tolerado, con efeitos de largo plazo. Sabemos, lo hablábamos antes, ¿no?, que podía haber también intereses de fondo y cuestiones electorales a la hora de plantear el conflicto. Noboa parece que está esperando elecciones en Colombia para recomponer las relaciones. Dice, bueno, ¿para qué voy a esforzarme ahora si puede estar de salida, ¿no?, mi contrincante? ¿Crees que esos comicios, Armando, pueden cambiar algo de este enfrentamiento en función de su signo, de su resultado? As eleições de maio podem, em princípio, cambiar o clima político em Bogotá e dar a Petro algo mais ou menos de margem para suavizar el todo e cerrar algum acordo parcial com Quito. Pero a fronteira armada, o crime organizado e a dependência comercial seguirão aí. Assim que qualquer governo necessitará mínimo de cooperação com o Equador. En tu opinión, ¿esta crisis está dejando lecciones, algo que aprender, algo que aprovechar a la región, a toda la zona? Sí, sin duda. La crisis deja claro, a mi juicio, que sin instituciones regionales fuertes, la integración se deteriora rápido cuando la política exterior se usa como campo de batalla interna. La trumpización, podríamos decir, aranceles de castigo, decisões unilaterais, retórica agressiva, aumenta a volatilidade, debilita marcos como a comunidade andina e deixa mais espaço ao crime organizado e a la incertidumbre para comércio e inversión. Fíjate, Armando, supongo que está dentro de la retórica del seno de este conflicto, pero leía que el gobierno de Petro estaba amagando con solicitar la pertenencia como socio de pleno derecho de su país a Mercosur, que ahora mismo no es tal. Esto sería una consecuencia, pero tendría sentido si al final, imagínate, es una hipótesis, más países se unieran a Mercosur, que de hecho ya tiene una relación privilegiada, por ejemplo, con la Unión Europea, y que es un grupo cada vez más sólido, a lo mejor operaría de forma más sólida y serviría como aglutinante de los países de la zona como organismo supranacional. No lo sé, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. De hecho, el gobierno brasileño desde hace décadas tiene esta postura de intentar incrementar el número de socios y vertebrar cada vez más el Mercosur. Existe un interés del gobierno brasileño y de forma general, aunque nem sempre explícita, quizás con Argentina la situación suele ser un poco más complicada en función del actual gobierno, pero interesa al Mercosur incrementar su postura y tornarse una especie de núcleo duro para poder hacer frente a todos los problemas conjunturales que existen tanto en el hemisferio como mundiales. Intenta lograr mayor poder de esta forma en cualquier tipo de negociación. Armando Álvarez, sí, hay interés, García Junior, profesor de Relaciones Internacionales y de Derecho Internacional Público de UNIR. Ha sido un placer hablar contigo y aprender más, aclarar posturas y aclarar las razones que impulsan a este conflicto. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre el gasto en defensa. En concreto nos hemos centrado en la deriva de España, porque ha sido una de las principales controversias que ha mantenido con sus socios de la OTAN y en concreto con Estados Unidos, pero es un asunto que les hemos contado en nuestra parte de noticias, ha crecido en todos los países del mundo según los datos que hemos conocido hoy. También hemos hablado, les hemos contado todas las noticias y hemos hablado tanto de la persecución a los cristianos en África como del conflicto entre Ecuador y Colombia. Sean felices, pasen buena tarde y acudan como siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único?
Guasou Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en guasou.com. Detenerse a escuchar. Patatas con chorizo. Compartir. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. Este martes, el Parlamento Europeo vota el nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto que marcará las prioridades de la Unión Europea durante la próxima década. Defensa, tecnología, competitividad, agricultura y transición energética centran una votación clave para el futuro del continente. Y el miércoles, Radio Intereconomía se traslada hasta la Eurocámara con una programación especial en directo desde las 8 de la mañana para analizar el resultado de la votación y todas sus claves. Europa decide su futuro y nosotros te lo contamos en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.